Bienvenidos a Quehacer Pedagógico, hoy cumpliendo 70 programas. Hola Milagro, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Ceci? Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo están? Los invitamos a sumarse. ¿Cómo va? ¿Qué tal el martes? Súper bien, hora de la siesta, pero ya saben que nosotros no dormimos, así que ustedes tampoco tienen que dormir. Aquí el operador bien despierto lo queremos para toda la tarde, como siempre. Bueno, hacemos este programa en la producción, Abel Morales Chamón, Milagros Longolazo y quien les habla, Cecilia Morales Perrone. Hoy ahí en la operación técnica, Ariel Arbilla, y la magia en las redes la aplica Loli. Muchas gracias a los que se comunican con nosotros, a quienes están en este momento sintonizando el dial o viéndonos por Twitch, porque nos pueden seguir por distintas redes. Mira. Nos pueden seguir por distintas redes, así es. Si quieren mandarnos algún mensajito, comunicarse con nosotros, saben que lo pueden hacer a nuestro teléfono de WhatsApp 3875-347022. Los invitamos, como siempre, a sumarse, a charlar, a aportar. También nos pueden seguir por Twitch, como decías vos, Ceci, hace rato. Y también tenemos Facebook, _hacer pedagógico. Así que los invitamos a participar en este programa tan particular, tan importante, en el que vamos a seguir charlando sobre las distintas concepciones de educación y todas las problemáticas que, déjame decir, vienen desde hace muchísimo tiempo, pero especialmente esta que vamos a trabajar hoy me parece que te tocó. Cobró muchísimo más importancia post pandemia. Creo que es una cuestión que todos nos estuvimos debatiendo después de lo que fue ese año tan caótico para todos nosotros. Pero antes de entrar de lleno en eso, ahí con las indicaciones del operador, saludar a nuestros nuevos oyentes fieles. Te cuento que a la lista se va sumando Sofía y Juan Gabriel, así que a ustedes que nos están escuchando. ¿Vos estás viendo la tecnología que acabamos de tener? Porque podemos ver la gente. Se fue. Ay, queríamos verlo ahí al operador. Bueno, quienes nos siguen por Twitch pueden visualizarnos allí. Hoy el outfit negro y verde, y aquí rojo y negro. Somos un árbol de Navidad, pero codificado de otra manera. ¿Te das cuenta? Es la hora de la siesta. ¿Qué habrán bebido estas conductoras para estar hablando de estas cosas? Mucha agua. En fin, bueno, saludamos entonces a nuestros nuevos oyentes, a aquellos que nos siguen. Te cuento que se termina el programa y ellos me van dando cuenta de todo lo que ha pasado, así que lo escuchan de punta hasta el final, ¿no? Me encanta que la gente se comprometa, participe activamente y escuche. Sí. Bueno, tres cositas quería plantear antes de meternos de lleno en el tema de hoy. Lo que quieras. El planeta entero aquí en vilo y todo siguiendo desde nuestro pequeño lugar, como siempre digo, algo se puede hacer, a la Global Sumud Flotilla, que esta nueva misión humanitaria está tratando de llegar a Gaza llevando alimentos. El segundo tema que quiero plantear es que Pablo Grillo, ese fotoreportero que fue herido hace casi 5 meses, que hoy sigue peleando por su vida y que ha tenido retrocesos en su evolución, o no avances como en los primeros meses, que fue herido por esta represión brutal e injustificada que se está llevando a cabo desde hace más de un año en este país, y Astorga y Navarro, otros manifestantes en ese momento histórico también, han quedado heridos, uno de ellos sin la visión. Y pensar en Grillo como en un reportero más y en alguien que difunde la información desde la imagen, en este caso la fotografía. Algunas estadísticas, y en función de lo que está sucediendo hoy en nuestro país, te tiro este dato, Mili. En Gaza hoy han muerto, hoy a la fecha quiero decir, más de 230 periodistas aproximadamente. Se estima que muchísimos más que en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué hablo de los periodistas? Porque bueno, hay un fallo de unas 20 o 21 páginas que ha salido en las últimas horas, que va en contra incluso de artículos de nuestra Constitución, el 14 precisamente, y el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene que ver con la censura previa, con no poder difundir información, con no poder difundir audios, con no poder mostrar algo que se sabe, que se vio, que se sospecha, ¿no? Bueno, pero se prohibió difundir los audios, más no hablar de ello, por suerte, así que en varios canales, señora, si usted nos está escuchando, puede seguir la información, y aunque no escuchemos esos audios que evidentemente comprometen a varios funcionarios del gobierno actual, ¿sí? Podemos hablar del tema y podemos escuchar a los diputados y senadores que, estando en el recinto, pueden dar fe y datos más precisos de lo que aquí su humilde servidora puede informar.
Así que quería simplemente eso, sí a la libertad de expresión, y desde este programa siempre hemos defendido eso, ¿no? Más de una postura, por lo menos, para evitar no solo censura, sino también adoctrinamientos, imposiciones y restricciones a la libertad, supuestamente, en un régimen democrático, ¿no? En el que estamos. Y ahora sí, hecha ya el resumen. Paréntesis, sí, muy importante. Vamos a empezar con esto, denominado homeschooling. Bien ahí, en inglés. Partimos con un préstamo lingüístico, okay. O sea que vos fijaste que... ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo vamos a manejar a partir de ahí? Y yo quiero partir de eso que vos siempre partís de... No la etimología, pero hoy sí aclaraciones. Etimología no. No, etimología no. No, a mí me gusta la etimología, a mí me encanta. Me fascina. Ya encontré a mi compañero de etimología en el programa, hace 2 programas. Sí, de Tucumán, así que vamos a hacer ahí una colaboración seguramente. Bien, sí, yo quiero charlar con los chicos. Sí. Bueno. No voy a ir a la etimología, sino hacer una aclaración fundamental sobre todo. No solo para la gente del ámbito de la educación, que muchos suelen confundir, sino para la gente que nos escucha, que está en la casa, en el taxi, en el remis, y que escuchó esta palabra. ¿Y qué significa? Bueno, significa homeschooling, escolaridad en casa. Fíjate el gerundio, ¿no? Sí. Porque sabemos... o el que estudia en casa. El que estudia en casa. Uh-huh. El ING en inglés lo que hace es formar el gerundio, Uh-huh. Esta acción que no termina nunca, Uh-huh. Como si de alguna manera la educación en casa, esta educación propuesta desde este proyecto, fuera algo inacabado, como que permanentemente uno va buscando los recursos, las estrategias, dependiendo de distintos contextos, de distintos intereses, de distintos ejes, de distintas problemáticas, y eso es un poco lo que vamos a charlar hoy. Sí, pero déjame aclarar primero, que a esto quería llegar, que la escolaridad en casa o el homeschooling no es la escuela domiciliaria, no. Señora que nos escucha hoy, porque esa es una modalidad de nuestro sistema educativo y es para aquellos chicos o adolescentes o jóvenes que están en domicilio por alguna cuestión de salud o de... ausentes por 30 días o más. Exacto, o por alguna cuestión legal o por alguna cuestión de resguardo, ¿no? Distintas circunstancias justificadas, pero que la maestra, el maestro o el profe van a domicilio, ¿no? Por eso se llama escuela domiciliaria. Sí. Es la escuela del Estado que va a la casa del niño. Bueno, de eso hoy nosotros no vamos a hablar porque es parte de la escuela pública que todos conocemos. De lo que vamos a hablar, y porque se menciona así en inglés, es porque su origen evidentemente es en Estados Unidos, es el homeschooling. Y así es. Movimiento, dice en primer lugar, si nos vamos a la definición, porque no busqué etimología, pero sí buscamos definiciones, movimiento de escolarización en casa o homeschooling que surge en Estados Unidos en la década de 1970 como una forma que tuvieron los padres de educar a sus hijos fuera del sistema educativo tradicional, liberándolos, dicen, de influencias negativas y permitiéndoles seguir sus intereses individuales. Y esto es un poquito de lo que vamos a tratar a lo largo de todo el programa, cómo se van contemplando las individualidades y bajo qué premisas, ¿no? Porque hay una serie de postulados que vamos a trabajar por distintas ramas, que tienen que ver con intereses personales, intereses políticos, intereses ideológicos, maneras de concebir la educación, maneras de concebir la niñez y la adolescencia también. Porque también maneras de ver a ese gran aparato o norma que nos regula, que es el Estado. Exactamente. Maneras de ver ese poder, maneras de entenderlo, qué hace, qué no, qué debería y qué no debería hacer. Entonces, hasta dónde puede el Estado, hasta dónde debe el Estado. Y hasta dónde no queremos que intervenga. Así, muy bien. Y en ese sentido vos planteabas el año 70 como un hito, como una década en la que esto empieza y se origina, ¿no? El movimiento de homeschooling, que no es un movimiento aislado ni de gente que se encontró por allí, sino un colectivo bastante organizado, que algunos autores van a reconocerle 2 causas principales, ¿no? Por un lado, la pérdida de legitimidad del Estado estadounidense, digamos, de América, porque había perdido la guerra de Vietnam, ¿no? Contra Vietnam. Entonces ahí el poder del Estado empieza a verse un poco resquebrajado, cuestionado, y por otro lado, las evaluaciones que ya se venían aplicando en ese país, en esos estados, dieron o daban resultados muy negativos. Entonces las familias, y estamos hablando de familias de alto nivel adquisitivo, dicen, no, mis hijos a esa escuela no van a ir. Fíjate que es una modalidad adoptada o legal en 50 estados desde 1992 en Estados Unidos, ¿no? Y es una opción que tuvo un aumento significativo tras la pandemia del COVID-19, por eso yo la traía a colación al inicio del programa. Después de lo que fue el COVID, me parece que muchas personas volvieron a pensar
hubo muchas tensiones con respecto al rol del Estado durante la pandemia y qué debería y qué no debería hacer y cómo actuó y cómo no actuó y por qué tan rápido y por qué tan lento. Me parece que tiene que ver un poco con eso y en este año, que fue el 2020, si recuerda a todo el mundo que esté escuchando, fue un año en el que muchos repensamos muchísimas cosas y una de ellas fue el lugar de la educación y qué herramientas tenemos, ¿no?, para poder acceder a esta educación. Entonces, en 50 estados de Estados Unidos es legal y acrecentó el número después de la pandemia en el 2020 y respaldada también por diferentes orígenes, obviamente, incluyendo a todo aquel grupo social que busca otro tipo de educación porque considera que la escuela pública contamina ciertos entornos, ciertas creencias, ciertas ideologías. Enseguida damos algunos de esos argumentos, pero te cuento que no solo en esos 50 Estados Unidos, sino que además en muchos países del mundo, Italia, Irlanda, Chile, incluso el nuestro, han adoptado esa modalidad de educación, pero hay 2 o 3 que la tienen prohibida. Te cuento que uno de ellos es Suecia, que otro de ellos es Turquía. No permiten la escolaridad en casa. Fijémonos y después dejamos al público para que indague en sus casas qué modelo de Estado tienen esos países que acabo de mencionar, qué rol cumple ese Estado dentro de la sociedad y qué esperan los ciudadanos de ese Estado. Ahora, ¿por qué no mandar los chicos a la escuela, Mili? Mira, hagamos este ping-pong de argumentos. No, en realidad a mí, ¿sabés qué es lo que me quedó dando vueltas cuando charlábamos sobre esto, incluso antes de venir al programa? La manera en la que se va enunciando este tipo de educación y por qué de pronto comienza a tomar muchísimo más valor, comienza a estar más fuerte y comienza a haber gente que respalda todo esto. Fíjate que después del surgimiento, aproximadamente también empezaron a surgir una serie de grupos de personas que decían que querían liberarse de las influencias negativas de la escuela tradicional. Entonces, obviamente apoyado por un grupo de cristianos, por un grupo de conservadores de derecha, de ultraderecha. Evangélicos también. Y también es porque yo había estado viendo hace poco una entrevista que le hicieron a gente que, especialmente a un cura, que es la que te contaba antes de venir, Ceci, que tiene que ver con esto, ¿no? Con a ver qué lugar le damos al otro y qué lugar tiene, en este caso, ese otro en la educación. Porque pareciera ser que acá se está valorizando a un sistema que solamente quiere que todos seamos iguales y que yo codearme y que mi hijo se codee con gente que pueda acceder a los mismos recursos, que tienen las mismas posibilidades, porque todo lo que es distinto o ajeno u otro contamina. Entonces esto de librarlos de alguna forma de esta escuela tradicional, que lo que hace la escuela, además de impartir conocimiento y demás, es el principal agente socializador. Entonces te encuentra con un diferente. Pero bueno, en esa interacción ellos a ese proceso la van a llamar como algo descontrolado, que se da entre pares y que ahí hay un riesgo de infección, ¿no? De que te juntes con este otro que piensa diferente, que el Estado está lavando cerebros, ¿no? De hecho, muchos contamina lo ideológico también. Y a las buenas costumbres y moral de estas familias que han llevado adelante, porque recordamos, una vez más, por si no quedó claro, que surge en grupos o sectores sociales de alto nivel adquisitivo y que tienen estas características, ¿no? Ser sectores conservadores, va a decir Apple, son cristianos, evangélicos, y vuelvo a decir, no son un par de sujetos aislados, sino que son un colectivo bastante organizado bajo la premisa, ¿no?, de esos valores fundamentales como son Dios, la familia y la patria. Y que tienen una preocupación sumamente marcada, que es el adoctrinamiento político por parte de una extrema izquierda, porque obviamente, como mencionamos hace ratito, son familias de centro derecha. Ahora, pero pensá un poquitito, si el sistema educativo y la escuela son la estrategia del Estado capitalista y de esos sectores, ¿no?, liberales conservadores, que han organizado este gran dispositivo para homogeneizar a la población de lo que ellos ahora se están quejando. Totalmente. ¿No? Bueno, bastante info para este primer bloquecito. ¿Te parece si vamos a hacer una pequeña pausita con una cortina musical? Vamos. ¿Te animas a presentarla? Preparamos Imagine de John Lennon, esta canción tan preciosa que más de uno debe haber escuchado alguna vez. ¿Vamos? Segundo bloque aquí en Quehacer Pedagógico, su edición número 70. Y nosotros proponemos: anime a sus hijos a explorar sus intereses y a aprender a su propio ritmo.
Una de las ventajas del homeschooling es que es un método libre. Esto significa que no está controlado por el Estado ni por ninguna institución privada. Por esa misma razón es gratuito y solamente hay que saber cómo implementarlo. No es lo mismo educar que escolarizar. Mientras una te da la libertad de pensamiento, otra te esclaviza. ¡Wow! Bueno. Algunas expresiones en nuestras voces, pero que tienen que ver con publicidad que circula en las redes, ¿sí? La primera que leímos es de la web oficial. Sí. Facebook de homeschooling.ar, homeschooling.cava, distintas organizaciones que, bueno, esto de gratuito no tiene nada. Apple, un sociólogo bastante crítico de Estados Unidos, va a hacer un análisis muy fuerte de todo esto que lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Pero partimos de eso, de que gratis no es. No, por supuesto. Nada. ¿Qué significa escolarizarse en casa? ¿Quién se hace cargo? Bueno, y claramente, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Apple, este señor sociólogo que vos proponías hace rato, él destaca en un texto bastante interesante que en realidad toda la cuestión de la escolarización en casa y demás tiene una dimensión genérica, o sea, tiene una dimensión que atiende a problemáticas de género. La escolarización en casa recae principalmente, si nos remitimos a la organización, que lamentablemente sigue funcionando de esta manera, ¿no? Sí. La mujer en el adentro, el hombre en el afuera. En los hogares de cierto nivel adquisitivo, ¿no? Por Porque hoy todos estamos afuera. Por supuesto, nosotras estamos acá afuera, pero bueno. Sí. La escolarización recae principalmente en las mujeres, quienes cargan con el trabajo no solamente pedagógico, sino también emocional y organizativo. Y esto atañe a muchas dimensiones. Pedagógico y emocional, bueno, entiéndase para con los hijos. Pero el trabajo organizativo no solamente hace referencia a la organización de estudio que puedan llegar a necesitar y a demandar esos sujetos que están formándose, sino también la organización del hogar. Pero por supuesto, porque no dejó de ser ama de casa, pero No. Además, sumale a eso, porque parece que las mamás están ahí para la atención 24/7. Pero ellas están felices también. Pero por supuesto ahora me vas a contar por qué, pero no solo esto, encargarse de sus niñitos y del hogar, sino que además ellas son el contacto con ese afuera, porque vuelvo a decir, es un colectivo organizado. Entonces, aquella red de otros papás o mamás que están o se tienen que hacer cargo de los chicos, la adquisición del material, porque ellas solas por sí mismas quizás no pueden, quizás no tienen título ni formación para hacer el asesoramiento. A mí eso es lo que más me preocupa. Pero es que sí, y de ahí va a venir otro argumento que más adelante vamos a discutir. Y entonces, estas mujeres, ¿por qué? Estas mujeres de alguna manera también, o sea, son felices con este rol que les toca, porque ellas interpretan testimonios, ¿no? Que estamos recuperando esta tarea como un espacio, cito, de empoderamiento y sentido. Sí. Que vincula la maternidad y la domesticidad en una, y atenti, a una misión religiosa y social. Es una misión divina, es el plan de Dios que la mamá quede en casa a hacerse cargo de los niños y de ese hogar. ¿Sí? O sea, aquí hay un mundo cerrado, un mundo que proteger y que cuidar, y eso lo tiene que hacer la mujer, porque por mandato divino es la más propicia para hacerlo. Así porque como tiene la sensibilidad, porque tiene el tacto, porque tiene este modo más tranquilo quizás de poder, porque tiene templanza, y todo esto que supuestamente parece que los hombres carecen, ¿no? Yo encontré a lo largo de la historia un montón de hombres sensibles que también podrían tranquilamente hacerlo, pero claramente hombres sensibles pueden comunicarse con nosotros al 387 diga 534-7022. Los esperamos con sus mensajes, por acá favor. El primero está detrás del vidrio. Detrás del vidrio tenemos al primero que quiero sentado acá. Algún programa, por favor, lo merece. Tocando el instrumento musical que toca. Lo merecemos. Musicalizándonos. Que hacer pedagógico. Por favor, contáctense. Sí. Pero es esto, ¿no? No lo vamos a censurar. No, jamás en la vida. Pero me parece que es eso, ¿no? Esto de cumplir de alguna manera con un mandato social que esté impregnado de todas estas cuestiones que tiene que ver con contener, cuidar, contemplar, emocionarse, ser sensibles, tener empatía, que me parece un poco limitante, ¿no? Limitante no solamente para nosotras, porque es amplísimo esta cuestión, entonces no creo que sea limitante, pero sí creo que es limitante para el cupo de audiencia masculina que nos está escuchando, y el grupo de varones. Sin duda. Que con los que frecuentamos día a día, ¿no? O sea y no solo es la cuestión de género de la que estás hablando, sino también una cuestión de clase, porque Total. ¿Qué mujeres efectivamente se quedan hoy todo el día en la casa como para poder hacerse cargo de esto? Pero como por si fuera poco, aquí vamos a entender un poquitito más. ¿Qué ocurre con aquellas mujeres, buenas damas, sean de tal o cual clase social,
que no disponen de los conocimientos necesarios para llevar la instrucción de sus hijos. Bueno, decía hace rato en una de los testimonios, es gratuito. No es gratuito, mis queridos, porque si de alguna manera querés el reconocimiento oficial, que tu hijo se gradúe, que el Estado le reconozca, bueno, para eso vas a tener que hacerlo rendir ciertos exámenes o vas a tener ciertas modalidades, ¿no? O sea, te haces cargo de todo en tu casa y después el niño o niña rinde como libre en la escuela. O asistís a estos cursos o estas organizaciones que ya tienen paquetes y toda una cursada diseñada a distancia. Esa es otra opción. Y la tercera opción es de las que conocemos. Por ahí hay muchísimas más, pero bueno, este programa dura 1 hora y no nos da para todo. La otra opción es que te venden el paquete y vos solita tenés que ir leyéndolo, instruyéndote para después transmitírselo a los niñitos. Un ejemplo de esto, discúlpame que te interrumpí, es Beca Book, que es una rama del Colegio Cristiano de Pensacola, un material que va desde la escuela de nursery, le llaman ellos, hasta el final de la secundaria. O sea que en una cajita tenés todo el material para que desde un bebé de brazos se instruya hasta el final de la secundaria. ¿Sí? En esa cajita cabe todo ese material para que la familia se ocupe de instruir a ese niño y se gradúe y obtenga el título. A mí me perturba porque justamente los otros días yo les decía a los chicos que el conocimiento es completamente colectivo, o sea, a partir de la colectividad, de lo que todos nosotros podemos llegar a pensar, del debate, del pensamiento crítico, de todo lo que sucede también en la escuela, uno genera conocimiento y no se puede generar conocimiento sin debate y no se puede generar conocimiento sin duda. Bueno, pero ese argumento no cabe en esta modalidad porque no queremos que esos hijos se vayan a infectar con los otros. No, y fíjate que cuando nosotros investigábamos sobre algunas de las problemáticas del homeschooling que pudimos encontrar en algunas páginas, bueno, hay muchos diarios que también rastrean este tipo de información y que lo pueden consultar cuando quieran. Me llamaron la atención 2. La primera, cito, los niños educados en casa pueden experimentar aislamiento social, lo que podría contribuir a problemas como la ansiedad y la depresión. Ya vamos a volver sobre ese. Y el segundo que me llama la atención es que los padres que enseñan en casa pueden sentirse presionados para proporcionar una educación de alta calidad y esto podría trasladarse a los niños generando estrés y ansiedad relacionados con el rendimiento académico. Lo primero que me llama la atención de esta primera problemática, de este primer postulado, es esto del aislamiento social. Mencionamos en algún momento en el inicio del programa que la escuela es ese lugar en el que los chicos socializan con otros, ¿no? Van construyendo su identidad, van debatiendo, van charlando. Y la ausencia de esta instancia, de este periodo de escolarización y demás, lleva a una ansiedad y a una depresión. La salud mental me parece que no es algo que pueda ser negociable bajo ningún punto de vista y me parece que de alguna manera el encerrarnos en un espacio a intentar generar conocimiento, porque creo que se está desestimando también muchas veces el rol de nosotros como docentes, como que cualquiera lo puede hacer, cuando en realidad creo que no es así. Los padres, a su vez, claro, imagínate, si uno no se forma es como que yo quiera ser abogada sin serlo, sin haber estudiado. Los padres que intentan formar a sus hijos deben sentir de alguna manera esa presión por impartir los conocimientos suficientes y necesarios, y como esto no se logra, ¿en qué desencadenamos? Nuevamente en ansiedad. Y en esas cuestiones de la salud mental y psíquica y todo lo que quieras, pero nada va a cambiar la tranquilidad y la paz de ver que tu hijo no se expone a esos peligros de los que se están quejando estos sectores. Que no contamina el linaje y que de alguna manera lo mantiene. Y que mi hijo no va a sufrir acoso, ni bullying, ni va a ir a perder el tiempo porque se junta con esos otros, con esos piojosos, pero no por cuestiones quizás solo físicas, sino también ideológicas. No queremos eso, ¿no? Queremos esta limpieza mental y esta limpieza en términos de ideas y de los valores que sostienen esos sectores sociales. Estamos viendo que esta propuesta es súper elitista, pero que en algún momento desembarca también en los sectores más bajos y populares, porque la verdad que ir a la escuela es una pérdida de tiempo para algunos que creen que no, yo tengo que trabajar, a la escuela la puedo terminar en 2 años, a distancia o como sea. Respecto a esto que estabas mencionando recién, como si quisieras ser abogada sin saber mínimamente de códigos y leyes, bueno, hay una afirmación de estos sectores muy fuerte que es: no necesitamos expertos, nosotros mismos podemos hacerlo.
porque se organizan de esta manera con la tecnología entre sus redes, con cartillas, con documentos y con material específico, porque esa es otra pata de la que va a hablar, u otro ámbito del que va a hablar Apple, que es la tecnología. Cómo se valen de estos recursos, ¿no?, para mercadear a Dios. Es decir, lo que se enseña en la casa es lo sagrado, lo fantástico, lo que está bien, ¿no? Eso que a veces creíamos que en la escuela se enseñaba el conocimiento socialmente validado. Bueno, ahora lo puede enseñar la familia, pero en realidad, ¿qué demuestran las investigaciones? Que en esas casas no solo se enseñaba matemática, historia o lengua, sino también y fundamentalmente elementos de la Biblia y de la religión, y de pasajes bíblicos, y de memorizar al profeta Lucas, a Mateo y demás. O sea que la religión no está excluida de esto, por el contrario, es el eje en torno al cual se organiza el trabajo y el contenido dentro de la casa. Esto es tremendo. Es tremendo, no me sorprende para nada, porque no me sorprende para nada. Claramente es un sistema que prima y que prioriza la formación en cuanto a, y voy a usar muchas comillas, valores cristianos, obviamente, y que tiene como prioridad también el desarrollo de la fe, ¿no? El ser buenos católicos, el ser buenos cristianos, no importa la creencia, no importa la religión, pero fundarla desde adentro, ¿no? Y el prójimo parece que está adentro, porque afuera no. Vos sabés que en uno de los artículos que trabajábamos, Ceci, decía en un momento esto de el virus, ¿no? Que después del virus de la pandemia, como que quedaron estos resabios de volver a pensar y volver a contemplar de este sector la educación en casa, y pareciera que el virus está adentro de las escuelas, ¿no? O sea, dentro del sistema familiar o dentro del núcleo familiar, el virus estaría afuera. Pero dentro de lo que serían las escuelas, pareciera que la escuela misma fuese un virus. Está adentro y hay que huir. Interesante metáfora. Y hay que huir. Entonces, a mí se me ponen en jaque un montón de cosas y me parece que a todos los que nos están escuchando les debe generar exactamente lo mismo. ¿Qué lugar entonces estamos? Primero, ¿qué concepción estamos teniendo de educación y de escuela? Punto número 1. ¿Qué pensamos que es la escuela? Punto número 1, ¿no? Y después, ¿cuál es el lugar de nosotros que somos mediadores del conocimiento o mediadores del saber? Toda una desvalorización, una cuestión vapuleada hacia la docencia que supuestamente se ha formado para otorgar el conocimiento, y no solo el conocimiento, sino ese saber pedagógico que te hace experto para. Por eso. Porque si cualquiera lo puede hacer. No, bueno, es que vuelvo a eso que vos mencionabas hace rato, esto de que nosotros podemos hacerlo solos. Sí. ¿Qué pasa si un chico tiene una duda y internet no se lo puede explicar? ¿Viste el caso que salió acá en Salta de ChatGPT que le fomentaba el suicidio? Hay un montón. Pero bueno, vamos a seguir discutiendo de esta y más cuestiones después de la tanda y de esta musiquita especial.